Hay muchos que hasta que se han bufado de esa situación y eso es tan feo porque son seres humanos y tenemos que, como son hermanos también de la casa de Judá, muchos como son antisemitas, les entra como burla y decir que se lo merecen, y tantas situaciones que se oyen, que es lamentable y es un dolor que le entra a uno decir, bueno, ¿a qué camino, en qué lugar nos estamos dirigiendo? Tenemos que ser sensibles al dolor ajeno, y no solo de la casa de Judá, sino que de todo el mundo, de todos los seres humanos, porque somos humanos todos. También quisiera mandarles palabras de aliento para el pueblo de Colombia, que también está sufriendo problemas económicos, políticos y sociales que están sucediendo en estos momentos. Y decirle al pueblo colombiano que el Eterno está en control de todo y que Él pondrá su mano de poder para rescatar a los suyos. Y aquellos que andan haciendo cosas indebidas, pues también van a tener su parte. Por eso debemos de tener mucho cuidado con nuestras acciones, incluso hasta con lo que hablamos. Entonces, amados, vamos a empezar ahora este día con el estudio de Hechos número 6, para aquellos que están estudiando conmigo, únanse conmigo, y aquellos también que son opositores, pues también lo invito a que se una a estudiar, porque en las redes sociales y en todo lugar que nos movemos, cuando vamos a hablar sobre la palabra del Eterno, tenemos que conocer de ella, del libro de Génesis hasta Apocalipsis, para dar una interpretación correcta. Ahora vamos a estudiar sistemáticamente. Para aquellos que no saben qué es sistemáticamente, es consecuentemente seguir uno por uno los versos. Este es un estudio. Es para que nosotros vamos escudriñando, porque hay muchas cosas que si las leemos recorrido y no meditamos en ellas, no vamos a entender. Porque nadie es tan sabio para grabarse verso por verso o para ir analizando verso por verso. Por eso es importante ir leyendo e ir entendiendo lo que estamos leyendo. Por eso lo invito. Y tengo años de estudiar la escritura y cada vez que leo yo le encuentro algo nuevo. Porque así es la escritura. Porque la escritura nunca va a pasar de moda. Porque esta palabra es viva y es eficaz, como dice el Rey Shaul. Entonces vamos a empezar. Y vamos a dar una pequeña bendición antes de empezar lo que es el estudio. Vamos a hacer toda la bendición y luego comenzamos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu benisbotah vesibanu al dabri Torah behare na Yahweh Eloheinu de brit Torah beduhu uvififit unha beit Israel. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baharu bino na kol hamim velatah lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten Torah. En el nombre de el Mashiach, Yeshua, nuestro Melech, nuestro Rey, el Eterno manifestado en carne. Amén. Y esa es la verdad, amado. Yo le quiero traer la verdad.
porque por eso es que estamos estudiando, para conocer la verdad. Y vamos, no es por lo que me dijeron ni por lo que me contaron, sino por lo que estoy leyendo. Amén. Y yo le creo a las escrituras. Es verdad que hay muchas traducciones, pero cada traductor trató de entender lo que estaba leyendo en hebreo, porque todas las escrituras se dieron en hebreo. Tanto el Brit Hadasha, porque eran judíos escribiendo en su lengua, y tanto la Tanaj también, porque el Eterno habló en hebreo. Ahí en el monte Sinaí, ese fue el lenguaje que él habló, y ese es el que habla, en que él los conoce todos, porque él los dio todos los idiomas, pero ese es el que él escogió para transmitir el mensaje de vida. Y vamos a empezar el capítulo 6:1, y dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos o de los talmidines, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos o los talmidines y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Elohim para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Ruach HaKodesh, de Jodmá, de sabiduría, de quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Entonces, cada día se agigantaba el número de talmidines. Oiga bien, después de que Mashiach ya se fue, el número de talmidines aumentó cada día. Aconteció que hubo murmuraciones de los judíos griegos, porque aquí dice que de los griegos. Pero en la original, en la que nosotros tenemos, no es la original, es una copia, dice helenistas. Entonces sabemos que la palabra helenista viene de los griegos, se traduce como griegos. Entonces aquí la murmuración era de los judíos griegos. Aquí ya menciona a los talmidines judíos griegos, porque en los primeros versos no se mencionó eso, hasta ahora en el capítulo 6. Entonces, ellos murmuraban, los griegos o los helenistas, contra los hebreos judíos. Ahí habían judíos nomás, de que las viudas griegas eran menospreciadas. No les ponían atención, se descuidaron de ellas en la distribución diaria de los alimentos. Nótese bien que estos shalías, los apóstoles, eran personas que tenían muchas personas alrededor y que estaban encargadas de ellas, tanto de los alimentos como sus cosas necesarias. Y de las griegas, de las mujeres viudas, esa era la murmuración y la queja de los helenistas, de los griegos, contra los judíos hebreos, porque vivían en una comunidad. Tenemos mucho que aprender de los shalías, de los apóstoles, que fueron hombres dedicados a la obra que el Eterno les dejó, al Mashiach que les mandó a hacer. Entonces, decidieron los shalías invocar o convocar a la congregación diciendo: no es conveniente que descuidemos la palabra del Eterno. Nótese bien que en griego aparece la palabra, así aparece cuando estamos leyendo en el capítulo 2, dice que no es posible que nosotros descuidemos la palabra. Y vamos a ir cómo aparece en el griego. Aparece la palabra logos.
está hablando de la palabra de Yehei Bahei, porque cuando vamos a la Septuaginta, que está en hebreo, aparece Dabar. Y hay otras referencias junto con esa, cuando vamos a la concordancia. La Dabar también se conocía como la Milá. Por eso es que dice el pacto de la palabra o el pacto de la circuncisión, la Milá. Y también hay otra referencia en cuanto a la palabra de Yehei Bahei, también aparece la Torá, que eso sale más tarde, ya cuando se escribe lo que son el Pentateuco por mano de Moshe. Entonces, los apóstoles estaban interesados a que todos siguieran cultivando la palabra. Nótese bien, porque han habido muchas interpretaciones diciendo que los apóstoles se hicieron cristianos, cuando ese es un gran error interpretativo, porque aquí dice que ellos dijeron, no, es mejor atender la palabra. Y ya le dije la definición de palabra en hebreo y en griego. Y que siguieron siempre en las enseñanzas de la Torá, de la Dabar, y no iban a descuidar lo más importante, y no iban a descuidar la palabra, el alimento espiritual, por el alimento físico, aunque los dos son importantes. Pero primero es el alimento espiritual y luego el físico. Decidieron escoger 7 varones de entre vosotros, de entre ustedes. Por eso los líderes, cuando se escogen, tienen que ser dentro de la comunidad. Y que den un buen testimonio. Usted no va a meter de líder a un charlatán, a una persona que no conoce Torá, a una persona que su testimonio es pésimo. Por eso aquí dice que escogieron a hombres llenos del Ruach HaKodesh, a hombres que daban buen testimonio, a hombres que tenían jomá, inteligencia, sabiduría en referente a la palabra. Y le dice que se encarguen de la obra esta, de dar alimento a las ancianas, a las viudas. Mas nosotros, refiriéndose el apóstol, el Chalía, mas nosotros constantemente estaremos en oración, en tefilá y en el ministerio de la palabra, queriéndose decir que ellos se iban a dedicar a la tefilá y a la enseñanza de la Torá, a la administración de la palabra, de la Dabar, de la Milá, de la Torá. Tenemos que conocer todas esas definiciones. Es importante porque cuando vamos y leemos tenemos que entender qué es lo que estamos leyendo y a qué se está refiriendo. Una sola palabra en hebreo quiere decir muchas cosas, pero tenemos que buscar con inteligencia qué es lo que nos quiere decir el Abba. Y vamos al 4 y dice, y nosotros persistiremos en la oración, el ministerio de la palabra, eso ya lo leímos. Y dice el 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Ruach HaKodesh, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Óigase bien, ¿a quiénes escogieron? Estos hombres eran prosélitos, ya eran convertidos al judaísmo. Y por ahí dicen, ¡ay! La hermana nos quiere judaizar. No le hagan caso a esa mujer, anda judaizando a la iglesia.
o a la congregación nueva de Israel. No hay nueva congregación de Israel. Siempre ha estado Israel ahí. Han pasado tantos enemigos en contra de Israel y no lo han podido destruir. Entonces es a la congregación de Israel. Entonces estos hombres ya eran, recalcando, ya eran prosélitos, ya eran practicantes de Torá, porque era un prosélito, no era cualquiera, ya había sido aprobado, era una persona que ya estaba cumpliendo mandamientos, en pocas palabras. Entonces, a los cuales, dice, presentaron ante los apóstoles, ante los chalías, quienes orando les impusieron las manos. Exactamente. Y crecía la palabra de Adonai y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los coanines obedecieron la fe. Mire qué interesante acá. Que a los congregados que estaban allí con los Shealahim, les agradó que eligieron a Esteban, que estaba lleno de emuná, de fe y de Ruach HaKodes. También Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás. Estos eran prosélitos del judaísmo. Se presentaron delante de los Shealahim y orando le impusieron las manos. Porque otra interpretación se dice que los Shealahim, cuando creyeron en su Mesías, porque era un Mesías prometido para Israel, ellos se apartaron del judaísmo. Y no fue así. Ellos siguieron congregándose en las sinagogas y en el templo. Exactamente como le estoy diciendo, así sucedió. Porque interpretan de que los Shealahim se apartaron totalmente, cuando eso no fue así. Se apartaron cuando el momento de que los empezaron a perseguir, ahí sí ya se apartaron. Pero mientras no los persiguieron, ellos permanecieron y yendo al templo y yendo a las sinagogas en Shabbat. Esto así es, hermano. Entonces yo no le vengo a mentir acá. Y yo le estoy dando la verdadera interpretación, porque estamos interpretando según como el libro se escribió. Y fue un hebreo que lo escribió. No fue ningún gentil, ningún cristiano, tantos que existen. Fue un hebreo. Su pensamiento era hebreo. Entonces, como tanto, tenemos que interpretar según la mente hebrea. Y dice que mediante el número de los talmidines que reconocían al Mashiach, la palabra de Adonai aumentaba, ya que el mensaje estaba siéndose transmitiendo a todos en Jerusalén. Y una gran multitud de coanines, póngase y escuche bien, muchos coanines después de Mashiach creyeron en el Mashiach. Dice, pusieron atención, dice en el original, pusieron atención a lo que hablaban los chalías. Y muchos se convirtieron, como Nicodemo. Y dice el capítulo 8 que Esteban estaba lleno del Ruach HaKodes. Estaba lleno de Gesed. La escritura las traducen, la palabra Gesed la traducen como gracia. Dice, Esteban estaba lleno de gracia, de Gesed, de misericordia del Eterno. Y se maravillaban de lo que hacía, porque hacía milagros grandes al pueblo. Y solamente era un servidor. Esteban no había llegado ni a la categoría de apóstol, como ahora pues todos quieren
tener una categoría. Y esto no se trata de tener categoría. Se trata de que usted empiece a caminar verdaderamente y que el Eterno lo va a honrar a usted por cumplir y por apegarse, seguir al Eterno. Así es como uno puede lograr, entre paréntesis, puestos, porque todos andan buscando puestos. Y yo digo, esto no es de puestos, amados. Esto es que usted se apegue. Y Mashiach lo dijo bien claro. Esto es por amor. Si me amáis, dijo el Eterno, Yeshua, porque es eterno, Yeshua, porque también interpretan que Yeshua es hijo de María y de José, y que hasta ahí nomás es un hombre cualquiera. Errando así en las Escrituras, porque las Escrituras nos hablan de otra cosa. Nos hablan de otra cosa. Nos hablan de que esa luz que vino de otro mundo, de otra dimensión, de que no conocemos, de allá donde está el Abba, de allí vino esa luz para este mundo. Eso lo dice Yohanan, pero léalo detenidamente y pídale al Abacados que le revele su verdad. Porque si no conocemos esas cosas tan pequeñas y fundamentales de la fe, vamos a tambalear en el momento que empiece todo esto y que se ponga más feo esto. Por eso cada día necesitamos estar en comunión, en verdad con el Eterno, en humildad con Él. Y humildad no es que usted va a andar así. No, humildad es que reconocer que necesitamos cada día de Él, que cada día somos imperfectos y que necesitamos perfeccionarlos en esa fe. Y esa fe es la Torah, esa fe que la fundamentó el mismo Eterno para nosotros. Pero usted tiene que creerlo, porque así es. Y vamos a regresar acá en el capítulo 8, que Esteban estaba lleno del Gesed y obraba milagros, maravillas ante el pueblo. Estando los talmidines en la sinagoga, óigase bien dónde estamos, en la sinagoga, los libertinos, había un grupo que también se habían puesto nombre, los libertinos, decían también los sirineos y los alejandrinos, los de Cilicia y los asiáticos, altercaban con Esteban, porque siempre está la rivalidad, porque veían a Esteban lleno de Ruach HaKodesh, pero no resistían. Estas personas, los libertinos, los sirineos, etcétera, etcétera, no resistían oír la sabiduría con la que hablaba Esteban, la jodmá con la que hablaba Esteban. Y el Ruach HaKodesh, el Ruach del Adabar, no la soportaban. ¿Y cuál es el Ruach del Adabar? Porque esta palabra está viva, como comentamos siempre. Esta palabra no es muerta, esta palabra es vida, porque cada vez que usted la lee, usted se reanima, usted su fe se fortalece cada día. Usted empieza a volver a creer, porque esta palabra es Ruach de vida. La palabra tiene Ruach, el Ruach del Eterno. Y ese Ruach nunca se va ni nunca desaparece. Siempre está con nosotros. Y no podían resistir ellos al oír la Dabar, el Ruach de Yehei Bahei, el espíritu de la palabra. Entonces sobornaron a algunos varones y dijeron que los habían oído hablar blasfemia.
los habían oído hablar palabra de blasfemia contra Moshe y contra el templo y contra Elohim. Mire qué tremendo cuando alguien sirve de tropiezo para otro. Usaron sus mismas palabras que oyeron allí, pero a contrario. Les oímos hablar, dice, en contra de Moshe y en contra del mismo Elohim. Eso fue el testimonio, el mal testimonio que dieron estos hombres al oír a Esteban. Pero es que ellos no podían resistir el ruaj del Eterno. Y dice el capítulo 12, y soloviataron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetieron y le arrebataron y le trajeron el concilio, cuando oyeron todo esto. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar las palabras blasfemas contra este lugar santo. Ya vio. Primero dijeron que era contra Moshe y contra Elohim. Y ahora dice que oyeron hablar contra este lugar santo, Kadosh, y contra la Torá. Ahí es otra mentira. Son 4 cosas que dijeron ellos. Que oyeron a Esteban decir, dice. Grave. Y dice el 14. Pues les hemos oído decir que este Yeshua de Nazarín destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moshe. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Tremendo. Y el pueblo, dice, el capítulo 12, se movió el pueblo por las palabras de estos hombres, con los que estos testigos falsos habían dicho, y arremetieron y lo llevaron al concilio. Y dijeron todas esas mentiras. Juntos con el Sanedrín declararon los testigos y les pidieron que dijeran esas cosas en contra de los chalías. Que hablaran todas estas cosas diciendo que este Esteban había hablado en contra de Elohim, que había hablado en contra de Moshe, que había hablado en contra del lugar Kadosh, refiriéndose al templo, y que también había hablado en contra de la Torá. Y como son 4 cosas muy graves, entonces inventaron eso para acusarlo en frente del concilio. Y usaron estos testigos falsos. Como hasta el día de hoy existen muchos testigos falsos que salen ahora hasta en los canales, digamos, públicos. Ya no se esconden. Y ahora públicamente en YouTube, en Facebook, usted encuentra un montón de personas hablando en contra del Mashiach, que el Eterno escogió. Hablando también de los shalías, de los discípulos, de los talmidines, de toda la obra del Mashiach. Hay un montón en YouTube. Y es increíble cómo gente cae en estos errores de seguir a estas personas. Pero tienen razón. A veces soy contradictorio con lo que digo. Pero es porque ellos se buscan lo que a ellos les agrada escuchar. Aquí, como estamos estudiando la palabra, no les gusta. Dicen, no, ese Dios es muy aburrido. Yo quiero algo más interesante, que tenga más feeling. Es
contradictorio, pero así es. Las mismas personas, ellas mismas se alejan de la verdad porque tienen comezón de oídos y porque no quieren que sus obras y su vida perdida salga a la luz, como dice Johanna, que no quisieron venir a la luz porque sus obras eran malas. Y cuando vieron y les expusieron el evangelio, la Besorá, huyeron y dijeron, no, ese Mashiach no es, tiene que ser un hombre como nosotros, un hombre cualquiera. No se equivoque. El Eterno no le va a dar al mundo a un hombre cualquiera. Porque acuérdese que hay una promesa, que el Mashiach va a gobernar en el 7º siglo. Y no le va a dar el mundo a cualquier hombre, porque ese es el último reino que existirá. Y ahí nos vamos a quedar los que logremos entrar. Ya no va a haber otra revancha. Por eso le digo, busque la verdad. Y la verdad está aquí en la Torá y en el Brit Hadasha. Porque Mashiach cumplió la Torá. Y no con esto quiero decir de que usted no tiene que hacer nada ya. No es así. Él hizo lo suyo, lo que iba a venir a hacer. Pero ahora le toca a usted. Lo tiene que hacer. Sin peros. Pero. Así se pone. Yo ya me cansé de decir peros. Pero esto, pero lo otro. Porque así le agarra a uno cuando es pequeño en la fe o cuando está comenzando. Eso es para los que estamos comenzando. Algunos no. Me pongo en el lugar de ellos. Eso es para los que están en pañales todavía. Pero ya cuando nosotros estamos ya... Estoy cubierta la cabeza. Y solo se meten para criticar. Es que yo soy perfecto. Tengo mi pelo que me cubre. Pablo dice, el que se rape la cabeza, que se cubra. Váyase al original y así dice. El velo en la mujer es el pelo. Yo tengo mi cubierta. Y te voy a contar algo. Los cohanim usaban mitra acá. No usaban acá arriba. Aquí usaban otra cosa. La cubierta de arriba era grande. Y usaban acá. Y cuando vamos a referirnos con la cobertura, puede ser algo pequeño o grande. Porque lo que necesitamos es saber que estamos bajo el Eterno. Y aquí estoy, como vincha. No hay que ser religioso, porque ese es el problema que tenemos. Somos muy religiosos, criticamos porque no sabemos. Y lo entiendo, pero critiquemos el pecado, como les había dicho en el video pasado, porque se ponen hasta criticar los defectos de los que están predicando. Eso no viene al caso. Usted critique el pecado, pero no cómo es la persona. ¿Sabe por qué? Porque usted está siendo juez y usted está criticando lo que Dios creó. Que si es feo, que si es bonito, que si tiene los ojos bonitos, que si tiene el pelo feo, que si... Eso es vanidad y falta de sabiduría al hablar. Así es, amado. Entonces, tengamos cuidado con lo que hablemos. Tengamos cuidado con la crítica. Estoy cubierta mi cabeza. Y muchas
Estoy segura que no tienen el valor ni de salir para hablar. Y yo estoy así aquí sentada llevando la palabra y no es porque yo quiera, sino porque tengo un llamado. Y tengo años estudiando la Torá y sé lo que estoy hablando. Que a la mujer se le ha dado el pelo de cubierta, porque las traducciones han hecho atroces con las traducciones y con las interpretaciones. Si usted no anda bien tapada, dice que está en pecado o que ella no puede hablar. Porque hay otra interpretación también que dice que la mujer calle en la congregación. Sí, pero no sigue leyendo ahí, en Romanos, no sigue leyendo ahí, que después Pablo dice que hablen ordenadamente. Todos, tanto las profetisas como las siervas y los siervos y todos los que van a hablar. Entonces, ¿cómo es eso que se contradice? No, no se contradice. Las interpretaciones erróneas son las que contradicen. Entonces, amados, no los pongamos en cosas que lo que lleva es pelea, controversia, pero no edifica la congregación. Porque es como cuando el que habla en lenguas y no sabe ni lo que está hablando, es para que la vean de que tiene el Ruach HaKodesh. Según ella, o según la que está hablando, ya sea hombre o mujer, porque tampoco soy discriminadora. Todos tenemos un don que dar, pero todo hagámoslo en orden y con justa razón. No queriendo avergonzar a nadie, porque el Eterno no participa en eso. Porque yo lo he oído en los púlpitos. Y siempre hay personas que quieren avergonzar a otro. Y con justa razón lo puede hacer, pero usted, le repito, usted lo puede hacer cuando la persona está en pecado y usted le puede llamar la atención. Pero mientras, esa crítica no es constructiva. Y le mando un saludo porque está viendo el programa. Y le quisiera decir, amada, construyamos, no destruyamos. Nuestro hogar también se nos ha hecho el mandato a las mujeres. Que construyamos nuestro hogar, a nuestros hijos, a nuestra comunidad. Y la primera comunidad es nuestro hogar. Y después, cuando construyamos nuestro hogar, nuestra comunidad, que son nuestros hijos, podemos seguir con el vecino, con el amigo, con el hermano, etcétera, etcétera. Somos pilares en la sociedad y es para edificar, no para destruir. Y vamos a regresar al estudio. Vamos al capítulo 14. Y vamos a leerlo de nuevo porque perdimos el hilo del estudio, amados. Y dice, pues le hemos oído decir que este Yeshua de Nazarín destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moshe. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y hasta ahí llegó el capítulo 6 y no quiero pasar más al 7 porque vamos a cortar para que quede grabado y luego seguimos el 7. Y dice el 14, ya que ellos aseguraban que Yeshua de Nazarín destruiría ese lugar. Imagínense, Mashiach ya había muerto, pero aún así ya lo andaban en boca diciendo, este Yeshua de Nazarín dice por medio de Esteban que van a destruir este Macón, este lugar. Y transformarán las ordenanzas
que nos dio Moshe. Y los que estaban sentados lo interrogaron y pusieron fijamente los ojos en Esteban y vieron su rostro como de un ángel, como un malach. Mas el Cohen Gadol dijo, ¿es esto así? ¿O así es esto? Como molesto. No entendió la visión que tuvo, que vio el rostro de Esteban como un malach. Algo de verdad había en esto, en este capítulo. Estos hombres inventaron diciendo que Yeshua de Nazarín iba a destruir este Macón, este lugar. Esto ya lo había profetizado Mashiach. Dijo, ven esto hermoso, este templo, no quedará piedra sobre piedra. Y así sucedió. 70 años después de Mashiach, el templo fue destruido. Entonces aquí no fue mentira, era algo profetizado ya por el Mashiach, por el Mesías. Pero la otra comentario que tiene aquí el testigo falso, dice que los shalías iban a cambiar las ordenanzas, o que Mashiach mismo iba a cambiar las ordenanzas de Moshe. Y eso no era cierto. Porque Mashiach, desde que vivió hasta que murió, fue judío practicante de Torah. Él en ningún momento cambió la Torah. Es más, la completó y la llenó. Le dio el verdadero significado de la Torah. Entonces, eso sí era mentira. Pero lo otro estaba profetizado ya por Mashiach. Aquí llegamos, amados, con el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles y regresaremos para comentar, para estudiar el capítulo 7 de los Shalías. Que la paz del Mesías esté con cada uno de ustedes. Y le mando un saludo a nuestros hermanos que estuvieron conmigo estudiando este día. Y quisiera mandarle un saludo a la Cristian Azoto Arias. Bendiciones, hermana. Cristian Azoto Arias lo está viendo. Bendiciones. Y el Haj Metro Rosado también lo está viendo. Pues, y para aquellos que también lo van a ver después, bendiciones. Que el Todopoderoso los bendiga. Y de todo mi lev les deseo muchas bendiciones. Que el Todopoderoso los bendiga. Amén. Shalom.